Vamos a nuestra última ponencia. En esta ocasión tenemos de casa invitados a la maestra Elena Citlali Gamarra Hernández del programa educativo de gastronomía y también que hizo la investigación con el doctor Edgar Fernando Peña sobre los atoles agrios mexicanos, una revisión bibliográfica y sus variantes culinarias y su acervo patrimonial e identitario. Gracias, Elena. Escuchamos. Ya estamos Much- viendo tu presentación. Sí, Sí, se ve bien. sí, sí, y te escuchas bien también. Muchas gracias. Agradezco enormemente el espacio de mi casa, la Universidad del Caribe, para presentar. ¿Quieres eh, ponerla en modo presentación? sí, Gracias. listo. ¿Está perfecto? Adelante, ¿Se ve gracias, bien? sí. Agradezco a la universidad por el espacio que nos brinda para, pues, que nuestros estudiantes y todo el público interesado vea las investigaciones que se están generando en el momento. Bueno. El día de hoy voy a presentar los atoles agrios mexicanos, una revisión bibliográfica, sus variantes culinarias y su acervo patrimonial e identitario. Esto forma parte, bueno, voy a explicarlo un poquito más adelante. Bueno, ¿cuáles fueron las justificaciones de esta revisión bibliográfica? Bueno, es importante mencionar que Se me fue un poquito. dígame, ¿me escuchas? ¿Sí, me escuchas? Sí, se escucha Sí. bien. Ah, Adelante. perfecto. Em, Ya tengo te que tengo de nuevo. Me cortaste un poquito. Bien, ya te tengo de nuevo. Gracias. Gracias, maestra Damayanti. Bueno, tengo que mencionar antes de iniciar la justificación de esta revisión bibliográfica. Bueno, esta nace a partir de dos investigaciones previas que realicé. Una tiene que ver con un estudio de casos sobre la gelatinización y la gelificación del almidón de maíz en un postre específico tradicional oaxaqueño que es el nicuatole. En esta investigación fue interesante tener un panorama sobre los atoles, en este caso, en el marco teórico, bueno, investigué un poco sobre, pues, los atoles y pues de ahí empezaron a salir algunas preguntas de investigación. El segundo trabajo de investigación fue la evaluación físico-química y cinética fermentativa del atole agrio, en el cual actualmente estoy trabajando como parte de mi tesis doctoral y que obviamente pues vino a resolver, pero también a darme muchas dudas a propósito del tema, ¿no? Las preguntas de investigación que recurrieron en mi cabeza a propósito de este tema fue, bueno, ¿cuántos atoles agrios hay inventariados a nivel nacional? ¿Cómo es el proceso de elaboración? Porque justamente aquí en Quintana Roo encontramos el atole agrio que se hace a partir de el maíz que no está nixtamalizado y posteriormente voy a explicar cómo a nivel nacional hay otras variantes de esta elaboración. La tercera fue si existía alguna finalidad ceremonial, ritual, cotidiana sobre la práctica para elaborar estos atoles, ¿no? Hay muchos elementos y muchos platillos, sobre todo en el contexto social, a los cuales, bueno, nuestra cultura mexicana, bueno, están muy apegadas, ¿no? En esta visión como un poco eh, sobre explicativo, pero además de índole, sobre todo místico, ¿no? Su consumo actualmente es frecuente. Yo tuve la oportunidad de probarlo, sin embargo, no me parecía que fuera como muy frecuente. Se considera un producto patrimonial de México. ¿Y por qué era importante realizar esta búsqueda, primero documental, bibliográfica, para poder tener un poco más panorama sobre el tema de investigación? Bueno. El objetivo de esta revisión bibliográfica es exponer algunas de las investigaciones que son recientes en cuanto a los atoles agrios, hacer una revisión sobre la variedad, la elaboración, los contextos en el cuales se ubican en la vida cotidiana de los diferentes pueblos originarios de México y además tener un precedente para la construcción de un marco teórico que me ayude a argumentar la presencia de estos atoles en el acervo patrimonial de nuestro país. Es importante para mí, entonces, en esta revisión, detectar estas características tanto de variedades
de contextos de elaboración y sobre todo, pues, qué se ha investigado a propósito del tema, ¿no? La metodología que utilicé para esta revisión bibliográfica fue obviamente una revisión sistemática que me permitió analizar y obviamente sintetizar todas las fuentes que fui localizando. También fue de índole descriptiva porque esto me generó un panorama, un estado actual de la investigación sobre la información y los contextos en los cuales muchos investigadores han aunado en el tema. Y bueno, finalmente de alcance, ¿no? Una revisión de alcance, ya que a partir de estas fuentes y de estos elementos bibliográficos, bueno, me permitirá poner un alcance de hasta dónde llevaré esta investigación y que me servirá para poder entender mi trabajo de tesis doctoral. Entonces, fueron tres revisiones bibliográficas, tres tipos en las que se elabora y bueno, toda la información fueron recabadas obviamente de artículos en plataformas de alto impacto, revistas especializadas en antropología alimentaria, etnografía, sociología, etcétera. ¿Sí? Bueno, a manera de introducción, es importante, bueno, que como tenemos un público internacional, es importante para mí que sepamos un poco el contexto de lo que implica un atole agrio. El atole agrio, su concepto es que es una bebida fermentada. Es una bebida tradicional mexicana y que se hace a partir del maíz. El maíz, vamos a ver a lo largo de esta presentación, que se presenta de diferentes características y que se procesa de diferente manera de acuerdo a pues estas prácticas de usos y costumbres que tienen los diferentes pueblos de México y los contextos o las finalidades a las cuales finalmente cae destinado este atole agrio, ¿no? En diferentes zonas del país es consumido. Es interesante saber en esta búsqueda, en esta recopilación, fue muy interesante conocer que hay algunos de los estados de la República Mexicana que consumen el atole agrio con diferentes guarniciones o acompañamientos y eso lo hace todavía más rico, ¿no? Preparado de diferentes maneras, por lo que algunos parámetros de diferenciación que estaré platicando en esta presentación van a ser el tipo de grano, el tiempo de fermentación, el contexto para el cual se elabora y los recipientes en el que se guarda. Creo que en estos puntos habrá que discutir algunas cosas. Bueno, me di a la tarea de hacer una recolección y esto es lo que encontré de manera cronológica y es importante porque cada uno de estos elementos, cada uno de estos investigadores me aportó cierta información con la cual, bueno, se construyó pues un panorama general del tema, ¿no? Primeramente he de iniciar con el doctor Francisco Hernández, en donde en esta bibliografía menciona uno de los nombres de los cuales, bueno, el atole agrio es mencionado por los náhuatls, y eso me sirvió mucho para poder identificar actualmente en los diferentes pueblos originarios de México los diferentes nombres con los cuales se aborda el atole agrio, ¿no? Vamos a ver que se le llama xocuatole, jocuatole, xucuatole, xucuatole, atolchuco, y esta fuente me sirvió muchísimo, no solamente para encontrar estas similitudes en los nombres de acuerdo a la raíz lingüista náhuatl, sino que además también me ayudó a entender el contexto medicinal que en ese momento el doctor Francisco Hernández redacta, que era muy bueno para el cansancio y para el beneficio de los riñones. Sin embargo, vamos a ver que a lo largo del tiempo esto va a permanecer, ¿no? De tal manera que muchos autores el día de hoy, bueno, siguen medicando con el atole agrio y esto lo vamos a comentar un poco más adelante. Posteriormente tenemos a Francisco Clavijero, la historia antigua de México sacada de los mejores historiadores españoles y de manuscritos y pinturas antiguos de los indios, que es una obra en la cual, bueno, está dividida en 10 libros, en donde menciona, además de las preciosas litografías que menciona, narra la elaboración muy puntual sobre el atole agrio y esta información fue de pertinencia porque vamos a ver que a lo largo de la República Mexicana hay muchas variantes de cómo se elabora el atole agrio.
el tiempo también de la fermentación del atole agrio también es interesante cómo va variando de acuerdo a los pueblos originarios y a las cosmovisiones. Y bueno, principalmente también aquí también nos menciona, nos aborda el carácter medicinal y también lo más interesante de esta fuente es saber a qué tipo de población era a la que se realizaba y se consumía este tipo de atole. Posteriormente tengo a Aguirre Beltrán, en donde de otra, es una fuente también muy interesante, un poco más reciente, nos habla sobre el atole agrio desde la perspectiva medicinal, lo considera como una bebida fermentada mexicana y que es importante como parte del acervo alimentario de las culturas indígenas y bueno, da una amplia visión sobre todo desde la perspectiva histórica, cultural, nutricional y saludable. Entonces, esta bibliografía también fue de mucha relevancia y eso me ayuda a entender un poco por qué hasta el día de hoy la permanencia del atole agrio, bueno, ha permanecido, ha prevalecido a través del tiempo, sobre todo por estas cuestiones medicinales. Posteriormente tengo a Guzmán del 2005, en donde, bueno, nos habla en su libro de la fermentación y sus aplicaciones en alimentos tradicionales mexicanos. Este artículo aborda sobre todo el proceso de elaboración que tienen estos atoles. La cantidad de microorganismos involucrados, el sabor y la textura a la cual, bueno, llegan los diferentes atoles agrios a lo largo de la República Mexicana y también fue interesante porque se coteja un poco con las fuentes en donde de manera, digamos, como social son mencionadas, pero no hay una aproximación de índole ni tanto médico ni entre cuestiones de textura y eso fue muy interesante de esta fuente. En el caso de González del 2007, en su artículo de aportes nutricionales del atole agrio como bebida fermentada, es interesante porque nos aborda la perspectiva del valor nutricional del atole agrio y cómo al paso del tiempo y también al paso del proceso de la fermentación, cómo se van afectando o alterando algunos nutrientes que posee esta bebida y que, bueno, de alguna manera pues son benéficas para el organismo humano y que probablemente es una iniciativa, una propuesta para, bueno, alimentarnos mejor y tener más salud digestiva. En cuanto a Carrillo del 2009, él en el maíz en la cultura gastronómica de México, de la UNAM, en este libro, bueno, se examina el papel del maíz en la gastronomía mexicana, cómo, en qué parte nace o prevalece el atole agrio y la permanencia que tiene a través de diferentes, regiones en el país, ¿no? Finalmente, bueno, tenemos a Sánchez en el 2019, en el atole agro, su presencia, modo de preparación en la cultura alimentaria de Chiapas, que este autor fue, digamos, el que me orilló a profundizar un poco más acerca de la variedad de atoles agrios que existen en Chiapas. Es súper interesante saber que hay atoles agrios que se elaboran de diferentes maneras en este estado y cómo el día de hoy todos esos pueblos originarios, centales, otziles, prueban y degustan este producto con finalidades, sobre todo, que es lo que la bibliografía nos arroja a cuestiones más ceremoniales y rituales. Entonces también es una fuente muy interesante para abordar este tema desde la perspectiva de la variabilidad de atoles que existen a lo largo de este estado, que es Chiapas. En el 2012, Monroy, en Alimentos y Bebidas Fermentadas de Maíz en México, Tradición y Cambio Cultural, también incluyen las diferentes bebidas tradicionales a base de maíz, en donde incluye el atole agrio, y lo aborda desde la perspectiva cultural y cómo esta apropiación de esta bebida también ha generado cambios sociales en cuanto al consumo y a la difusión que tiene esta preparación. Brito en el 2018 en Atole Agro, una bebida fermentada de maíz en la región mixteca de Oaxaca, nos aporta una visión muy interesante porque gracias a esta bibliografía incluye datos etnográficos en donde va narrando los procesos de la fermentación del atole agrio. Es interesante saber que ahorita lo vamos a revisar un poco, como en el estado de Oaxaca también
tenemos una permanencia del atole agro y cómo también tiene ciertas derivaciones súper interesantes que en un momento voy a comentar. 2023, Avendaño hace un acercamiento etnográfico a la biodiversidad y semillas locales del maíz, en donde aborda el atole agrio de San Juan Ixtenco en Tlaxcala, en donde, bueno, esta iniciativa de hacer este estudio, bueno, propicia que, bueno, se vaya a pensar en registrar el atole. Uno de los atoles agrios más interesantes que tiene nuestra república es el atole morado, que también se hacen en Tlaxcala y que, bueno, también tiene unas guarniciones súper interesantes que también ahorita lo vamos a revisar. 2023, Figueroa, Memoria Alimentaria y Transformación Ambiental en las Comunidades Mazahuas de México, habla sobre también el atole, pero de la perspectiva festiva en las comunidades mazahuas, y esto hace justamente que, bueno, tenga un carácter interesante. Y finalmente, Casal Ferreira en el 2024, en este artículo de Soberanía Alimentaria y Patrimonio Biocultural, hace una mención interesante a propósito de los atoles agrios. Bueno, con toda esta revisión que hicimos de la bibliografía, las clasifiqué de la siguiente manera. Primero, por culturas y pueblos originarios donde se ha registrado el consumo de atoles agrios. Tenemos en Ixtlahuaca, en Estado de México, Ixtenco en Tlaxcala, Michoacán, Puebla, Oaxaca, el atole de pinole fermentado en Chihuahua, el atole fermentado de Veracruz, y en Chiapas, bueno, tenemos una infinidad de atoles. La imagen que está en la diapositiva pertenece al atole agrio morado de Otomí de la cocinera tradicional María Teresa 2000, que ganó un concurso en el 2022. La segunda clasificación que se elaboró fue las técnicas de elaboración, y estas fueron las 5 más importantes que encontramos a nivel nacional. Elaborado a partir de masa nixtamalizada, fermentada, desliada y cocida, es decir, se elaboró la masa. A propósito de esto, se fermentó, se deslió con agua y se coció para elaborar el atole. Elaborado a partir de grano remojado, molido, cocinado y fermentado. Elaborado a partir de grano remojado, fermentado, molido, desliado y cocinado. Si se dan cuenta, en cada una de estas técnicas de elaboración son diferentes, y estas van de acuerdo a qué, a la obtención del grano, cómo viene el grano, en qué condiciones climatológicas, en qué estación, y todo esto va a determinar estas diferentes técnicas de elaboración que tiene este atole agrio. La siguiente fue los fines de esta bebida. Tenemos el contexto cotidiano, el contexto ritual, el contexto ceremonial y finalmente el contexto medicinal, que bien lo mencionaron en bastantes fuentes. La siguiente clasificación fue por sus variantes y sus acompañantes. Vamos a encontrar el atole agrio con piloncillo y canela, con pepita de calabaza tostada y molida, con frijoles ayocotes, con sal, con chiles tostados y molidos, con salsas. En Oaxaca vamos a ver que tiene una salsa, ¿no? Y bueno, finalmente, para terminar esta presentación, esta revisión bibliográfica nos ayuda a entender un poco la importancia del patrimonio cultural gastronómico. ¿Y cuál es? Bueno, pues documentar nuestro patrimonio cultural, fundamental para la preservación y la transmisión de la riqueza cultural. La segunda es la preservación de la identidad cultural, que refleja nuestros usos y costumbres, nuestros valores y nuestros estilos de vida. La protección de los saberes ancestrales, que van de generación en generación y que no se pierdan. La promoción de la diversidad cultural y gastronómica, que es importante documentar el patrimonio cultural que tiene nuestro país, impulsar la economía local a partir de dar a conocer todos esos productos, incentivar a la población a seguir consumiéndolos y siguiendo tomar nuestros atoles agrios. Educación y conciencia alimentaria, porque conocemos, difundimos historia, el valor de sus platillos y de quiénes somos. Y obviamente la resistencia a la globalización frente a la estandarización alimentaria. Y con esto finalmente concluyo este, esta recopilación en esta revisión bibliográfica que tuve a partir de esta revisión sobre los atoles agrios a nivel nacional. Estas son algunas de las referencias que utilicé para elaborar esta presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Elena. Bastante interesante.